ahora sí, vamos a la Biblia y vamos a leer 2 o 3 versículos de este pasaje de las Escrituras. Vamos a hablar algo parecido de lo que prediqué en la televisión o predicamos el otro día en la televisión. Va a ser parecido. Más o menos media hora vamos a cantar aquello que los cielos se abran. Uno que cantamos más o menos 30 minutos a partir de ahora. Amén. Bien, entonces, hermanos, el tema tiene que ver con los propósitos de la crucifixión de Jesús. Estamos entrando ya en esta semana, Domingo de Ramos se le llamaría hoy, ¿verdad? Los católicos le llaman Domingo de Ramos. Pero en la Biblia existió ese domingo de palmas, ¿no? La gente cortaba palmas y extendía como una alfombra cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en un burrito. La Biblia dice aquí en Efesios 2, versículo 4, 5 y 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gracias por esta palabra. Y pido una vez más que el Espíritu Santo fluya, toque en mi vida y la vida de la iglesia y de todos aquellos que han de recibir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro victoria, declaro bendición, cielos abiertos, declaro milagros en el nombre de Jesús. Reciba ahora. En el nombre de Jesús, reciba ahora ese milagro en esa área donde necesita. Recíbalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algunos propósitos de la crucifixión de Jesús. Son muchos, pero podemos hablar de algunos que son muy importantes, hermanos. En primer lugar, hermanos, ustedes saben que todos nosotros en la vida, nuestro historial de vida, cada persona que nace en este mundo, nace con un propósito, vive con un propósito, incluso el historial sea bueno o sea malo. Muchos pueden hablar y decir, bueno, mi historia de vida fue fatal, fue complicada, me pasaron muchas cosas malas. Otros pueden decir, mi historia de vida fue buena, tuve una buena familia, tuve un buen sustento, tuve sostenido emocionalmente, familiarmente, materialmente. Algunos quizás le fue bien, pero aún tanto aquellos que le fue mal como aquellos que le fue bien es con un propósito, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. Yo mirando mi pasado y mis principios y mi niñez y mi adolescencia, puedo entender hoy que no lo pasé porque fue un accidente, porque fue casualidad, sino porque el Señor lo permitió, porque estaba también dentro del propósito del Señor. Entonces, todo tiene un propósito, hermanos. Ahora, hablando de Jesucristo, ustedes saben que hubieron dichos, y quizás hasta el día de hoy hay dichos, hay opiniones de las personas, y que pueden decir si Jesús era Dios y si Dios es tan grande, tan poderoso, tan omnipotente, si Dios es un Dios de milagros, tan fuerte, si Dios es ese Dios tan grande que ustedes predican, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué se dejó crucificar? ¿Por qué se dejó, clavar los clavos? ¿Por qué se dejó atrapar? ¿No? Ustedes saben, hermanos, que hay gente que dice eso. Hay gente que no entiende eso, que no entiende cómo puede ser.
Y yo creo que parte de los católicos tampoco entienden por qué ellos lloran mucho y se ponen muy tristes en la Semana Santa. No deberíamos de llorar y no deberíamos de ponernos tristes ni de lamentar nada, hermanos, porque nosotros sabemos cuál fue el propósito de la cruz, cuál fue el propósito de los clavos, cuál fue el propósito de los látigos en el cuerpo de Jesús que lo hizo sangrar, ¿no? Pero, hermanos, cuando uno no entiende el propósito, a veces puede estar confundido, y hay gente que se confunde con eso. Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús mismo podía haber orado para que una multitud de ángeles vinieran en ese momento y destruyera a todos sus enemigos. Está escrito en la Biblia, Él podía llamar una legión de ángeles, Él podía hacerlo y no ir a la cruz. Pero el propósito, hermanos, en parte era que Él fuera a la cruz, ¿verdad? El propósito de Dios era que su Hijo entregara su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. O sea, ya había un propósito. Y Jesús cumplió con ese propósito, fue obediente a ese propósito y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Y que Dios después sí lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Que un día se doblará toda rodilla delante de ese Dios poderoso, aleluya. Entonces, nosotros sabemos y la tenemos clara que Jesús vino a morir. Jesús vino a entregar su vida. Jesús vino a dar su vida en rescate de muchos, dice la palabra de Dios. Entonces encontramos, hermanos, que uno de los propósitos, el primero que podemos destacar, también lo encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, uno de los propósitos fundamentales que encontramos en la crucifixión de Jesús es la demostración de amor. Gloria a Dios. Demostración de amor, hermanos, al sufrir, al pagar el precio de nuestros pecados, a sufrir en nuestro lugar. ¿Entienden? Él pagó el precio con su sangre y con su vida. Él pagó un altísimo precio, ¿verdad? Un precio de sangre. Siendo inocente, Jesús fue a la cruz y allí Él nos rescató. Allí Él nos redimió. Entonces, hermanos, cuánto amor. Dice que no hay mayor amor que aquel que da su vida en rescate por otros. Jesús no solamente dio su vida en rescate por otros, sino que dio su vida en rescate por todos. Todo el que cree es merecedor de la gracia. Todo el que cree en Jesús puede ser salvo, ¿verdad? Toda persona en el mundo que decide creer en Jesús recibe el perdón y la gracia salvadora, porque alguien por amor decidió pagar el precio de los pecados. Con su sangre somos limpios de pecado. Cuánto amor que alguien inocente decidiera ocupar nuestro lugar de condenación, nuestro lugar donde iba a ser derramada toda la ira de Dios, porque nosotros decidimos descarriarnos como oveja, cada cual se apartó de su camino, dice Isaías, siguiendo sus dioses, siguiendo su tipo de fe. Hay mucha gente descarriada en las religiones que decidieron creer como las religiones. Nosotros tenemos que decidir creer, hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente descarriada creyendo a la forma de la religión. Hay mucha gente perdida en esta vida diciendo: yo creo a mi manera,
Esa gente está perdida. No tenemos que creer a nuestra manera, tenemos que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Pero lo que destaco acá es el amor de Dios. Amén. Es el amor del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 2, versículo 4. Y por gracia, regalo de Dios, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. Estábamos muertos, pero vino Jesucristo y pagó el precio de nuestra muerte, ¿verdad? Nos rescató y nos dio vida. Gloria a Dios. Ese es el primer propósito, hermanos. También encontramos algo importante en el versículo 16 acá, 17 de San Juan. Ese capítulo ustedes lo saben, esos versículos ustedes lo saben de memoria. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Andábamos descarriados, andábamos perdidos, pero en el momento que creímos en Jesús, recibimos la vida eterna. La vida eterna, hermanos, parece que no se valora la vida eterna. Todos los días estamos viendo, hermanos, cómo muere la gente, ¿verdad? Conocidos, amigos, gente todos los días, gente que a veces nos cruzamos en la calle o en el trabajo, donde sea, que nos cruzamos, pero hoy y mañana ya no están. Algo pasó. Otros cayeron enfermos y bueno, a partir de ahí no se levantaron más, murieron. Y así es la vida, es natural, es lo que ocurre y no podemos negar y no podemos cambiar. Que nacemos, vivimos, pero morimos. Pero el que tiene a Jesús recibe otro tipo de vida, recibe la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que tiene a Cristo, la Biblia dice, tiene la vida. Aleluya. Nos encontramos, hermanos. Entonces, Jesús vino con un gran propósito, ¿verdad? Que fue darnos vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Hay varios versículos. Aquí, por ejemplo, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios, la condenación eterna, la condenación al infierno. Esa es la paga por el pecado. O sea que si nosotros morimos sin Dios, morimos sin Cristo, nuestra paga es la condenación al infierno eterno. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué murió Cristo? Para darme vida eterna. Gloria a Dios. No precisamos saber ni conocer toda la Biblia para hablarle a otra persona. Esta semana es una semana donde podríamos abrir nuestra boca, ¿verdad? Y hablar de que Cristo murió para darnos vida. Él pagó el precio de nuestros pecados. Pero Él murió, Él entregó su vida para darnos vida eterna. Hermanos, y tenemos que valorar esto. Vivimos en un mundo que está en guerra, en conflicto, en un mundo que no se arregla. En un mundo de malas noticias, de corrupción, de mentira, de violencia por todos lados, que afecta a nuestro país, nuestra nación, nuestro gobierno, nuestra sociedad y nuestra familia. Menos mal que estamos en el cuidado de Dios, en la gracia y en la protección de Dios, porque hemos decidido creer, hermanos, pero valoremos lo que Dios nos ha dado, vida eterna. Estamos de paso por este mundo hostil. Estamos de paso por este mundo que está sucediendo tantas cosas que hacen sufrir al ser humano, ¿verdad? Pero estamos de paso. Hay una vida inmediatamente de esta muerte física. Hay una vida en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
también, hermanos, el propósito de la cruz es hacernos libres de la condenación. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. O sea, no hay ninguna condenación. Y si no hay ninguna condenación es porque Cristo nos ha hecho libres de toda condenación. Amén. Nos hizo libres de toda condenación. Estábamos condenados, sí, ¿verdad? Íbamos camino a esa condenación eterna. Aquí en San Juan 3, 16, 17 dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. O sea que Jesucristo no vino a condenar a nadie, Jesús vino a salvar. Pero hay una condenación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre decidió amar más las tinieblas que la luz. Pero nosotros, hermanos, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido llenarnos de la luz del Evangelio, del poder del Evangelio. Entonces somos libres de esa condenación. Somos libres. El diablo quiere condenarte a veces, pero si estamos en Cristo, somos libres de toda condenación. Amén. Amén. Aleluya. Cuán importante entonces conocer el propósito de la cruz. Sí, Señor. Hermanos, tiene un significado tremendo de vida, de liberación, de amor, de sanidad, de vida eterna. Entonces, en esta semana es una semana de reflexión, sí, pero es una semana de agradecimiento. Amén. Es una semana de gloria. Es una semana que también, hermanos, el próximo domingo es el domingo de resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Es una semana de celebración, de fiesta. Porque Jesús no murió para que nosotros estuviéramos tristes y lloráramos y nos lamentáramos, ¿verdad? Sino que Él murió para que cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Él entregó su vida para que nosotros glorifiquemos su nombre. Él entregó su vida para que nos alegremos en Él. Amén. Aleluya. Y llevemos la buena noticia al mundo necesitado. Amén. Entonces nos hace libre de toda condenación. Aquí en Isaías 53, 4, 5 y 6, que ustedes también conocen este pasaje, cuán importante esta profecía de Isaías. En esta profecía él habla de varias cosas que tienen que ver con el propósito de la crucifixión, por qué Jesús sufrió, por qué Él murió, por qué derramó su sangre, por qué tuvo heridas en el cuerpo, por qué esa lanza en el costado, todo eso, ¿verdad? La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también dice que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó, pero Dios nos recogió, Dios nos redimió nuevamente, Dios nos perdonó, Dios nos justificó nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el propósito de la cruz también es sanidad divina. Es sanidad divina, sanidad física, sanidad interior, amén, sanidad integral. El propósito de la cruz es que hay una posibilidad de milagro de sanidad. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. En los milagros de sanidad. Amén. Hermanos, tenemos que creer en los milagros de sanidad. Amén. En primer lugar, porque existieron antes de Cristo, existieron con Cristo, hermanos. Cristo sanó a muchos y sanaba a todos. Cristo hizo milagros de todo tipo de sanidad, y después también los apóstoles, cuando Cristo ya había ascendido al cielo, los seguidores de Jesús de la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo, ponían las manos sobre los enfermos. Enviaban una palabra de los paños y delantales de Pablo que eran llevados allí donde estaba el enfermo, hermanos. Recibían sanidad. Había todo tipo de milagros y de sanidad, porque la gloria del Señor y el Espíritu Santo, hermanos, no cambió. Los milagros del Señor siguen vigentes a través de la cruz.
a través del dolor, a través de las heridas, a través de la llaga de Cristo, hermanos, hubieron milagros y hay milagros de sanidad vigente. Pero estamos hablando de 2000 años atrás. Pero si nos remontamos a unas décadas atrás, hermanos, mucha gente testificó de milagros tremendos, hermanos. Milagros extraordinarios. Paralíticos que se levantaron, personas que estaban ciegas y vieron, todo tipo de milagros, gente que tenía un cáncer y Dios sanó ese cáncer. Hay milagros, dígale en esta hora: Señor, hay milagros para mí, hay milagros para la iglesia, hay milagros para Uruguay, hay milagros en el nombre de Jesús, por la cruz, por el milagro de la crucifixión, de la cruz. ¡Aleluya! Hay milagros, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay milagros vigentes. En este tiempo Dios sigue haciendo milagros. Ayer hablábamos, un hermano me comentaba que allí en Brasil, en un lugar allí estaban ocurriendo milagros extraordinarios. De verdad, nosotros queremos que no sea solo en Brasil, queremos que sea en Uruguay, que sea acá en Durazno. Y en esta congregación hay gente que necesita milagros, hermano, y yo creo y estamos orando para que el Señor llegue ahí con milagros. Ese milagro se desprende de la cruz. Por eso damos gracias a Dios. Aleluya. Tenemos al hermano Julián, que está experimentando un milagro de parte del Señor, hermanos. Tenemos a Pablo, que está experimentando un milagro de parte del Señor. Dios sabe cómo hacerlo. En el momento preciso, hermanos, ayer hablaban con los varones, que parece que no pasa nada durante un tiempo, pero hay un día séptimo, hay un séptimo día, ¿verdad? Y hablábamos ayer del derrumbe de los muros de Jericó, aquella ciudad impenetrable, aquella ciudad humanamente, hermanos, nadie podía conquistar. Ahora la Biblia dice que no es con ejército, ni con espada, ni con fuerza humana, sino es con el poder del Espíritu Santo de Dios que esos montes se moverán. Es con el poder de Dios. 6 días rodeando la ciudad, 6 días allí a la vuelta, parecía algo que no era lógico. Además, no era lógico hacer eso, ¿verdad? Rodeando una ciudad durante tantos días, con trompetas y cosas así, como diciendo, ¿y qué van a hacer ustedes? Y bueno, lo cierto, hermano, que llegó el séptimo día y ahí la muralla se derrumbó y ocurrió, o sea que hubo un día séptimo donde el Señor manifestó su gloria. Y a veces, hermano, nosotros estamos pasando un proceso de tiempo sin ver nada, sin ver un milagro, pero estamos rodeando, estamos de alguna forma acercando porque tenemos fe en el Señor. Entonces siga acercando, siga rodeando, siga buscando, siga obedeciendo, porque aquí también hay fe y hay obediencia. Pero llegó el día séptimo. Lo mismo pasó con Elías. El criado dijo: no veo nada. Había una crisis, una seca tremenda, y el criado dijo: no veo nada. Hasta que llegó el día séptimo. Dice a la séptima vez. A la séptima vez. Dice que este criado vio una pequeña nube tamaño de la palma de la mano de un hombre, que anunciaba que una gran lluvia se acercaba. Pero hubo un tiempo donde parecía que nada pasaba, pero así como hubo un tiempo que parecía que nada pasaba, hubo un día, hubo un momento que Dios tocó. Lo mismo le digo a cada uno de ustedes: va a llegar un momento, si estás orando, si estás clamando, va a llegar un momento de gloria sobre tu vida. Va a llegar ese séptimo día o esa séptima vez, va a llegar y el Señor se va a manifestar en tu vida con poder y con gloria del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, celebramos lo que Cristo hizo por nosotros y adoramos a Dios y exaltamos al Señor, porque Él ya lo hizo todo. Amén. Otro propósito que encontramos, hermanos,
es restauración de la comunión. Ustedes saben cuando Jesucristo estaba ya ahí, digamos, entregando su vida, ¿verdad? En tus manos entrego mi espíritu, le dijo al Señor. Dice la Biblia que hubo un terremoto, que hubo un mover ahí, tembló la tierra. Y una de las cosas que sucedió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El templo, hermanos, estaba formado por el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo nadie podía llegar. Allí era el lugar del arca, donde estaba el arca y se manifestaba la presencia de Dios. Y si alguien entraba, hermanos, a aquel lugar, moría, fulminado en ese momento. Ocurrieron casos en la Biblia que gente que simplemente tocó el arca sin autorización, hermanos, y murió, cayó fulminado. Era impenetrable el lugar de la presencia de Dios. Entonces estaba separado por una cortina que no se rompía, hermanos, ¿verdad? Y en ese lugar solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y él podía entrar, y para entrar tenía que hacer un montón de cosas y limpiarse y purificarse. Él no podía entrar así nomás, una vez al año. Pero cuando Jesús murió, dice que ese velo de separación se rasgó de arriba abajo. Eso significaba que había libre entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y eso habla de que el Señor restablecía nuestra comunión con Él, nuestra amistad con Él. Y ahora cualquier persona que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. Cualquiera de nosotros y cualquier persona que anda en este mundo donde abre su corazón puede tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, amistad con el Señor y restablecer esa vida de relación con Dios que fue rota ya en el huerto del Edén con Eva y Adán. Pero Cristo es nuestro segundo Adán, amén. El perfecto, el que no falló y entregó su vida, amén. Ahí encontramos algo interesante, hermanos. Romanos 5:1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea que ahí fuimos justificados delante de Dios. La cruz, el sufrimiento, los clavos, la sangre de Cristo nos justifica delante de Dios. O sea que el Señor un día va a estar delante del Señor y el Señor dice: bueno, tú eres hallado justo. Pero no por mi obra, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo que nos cubre y que nos limpia de todo pecado. Somos justificados delante de Dios. Y dice: tenemos paz para con Dios. Paz significa que hay ahora relación, que hay comunión con Dios. Amén, por medio del Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. La Biblia dice: no hay ninguno justo. Pero después viene Cristo y nos justifica porque Él pagó el precio de nuestros pecados. ¡Qué bueno es Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué grande es Cristo! ¡Qué amor encontramos que Él nos ha justificado! También quiero decirles, hermanos, algo interesante. Acá en Efesios 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. ¡Aleluya! Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos resucitó. La Biblia dice que el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Amén. Él nos resucitó, nos devolvió la vida y nos da vida eterna. Pero también dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Nos hizo sentar en los lugares celestiales, allí donde Cristo está. Amén. Y yo pensaba, digo, ¿cómo nosotros no estamos sentados allá en el cielo con Cristo? Pero eso tiene que ver, hermanos, con esa comunión, con esa libertad y con ese cambio de posición. Ahora nosotros estamos posicionados, hermanos, en el cielo, estamos posicionados con Jesús. Aleluya.
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque cambiamos de posición, estamos sentados ahora en la gloria, en la presencia del Señor, juntitos con Cristo, tomados de la mano del Señor. Entonces ahí hay comunión, hay libertad, hay protección y también hay identidad. ¿Con quién nos identificamos? Nos identificamos con Cristo, nuestro Salvador. No me identifico con la religión, no me identifico con el gobierno, ni con el sistema, ni con nada de este mundo. Me identifico con Cristo Jesús. Nos identificamos con el Salvador y nos posicionamos en un lugar de autoridad. Porque Cristo está a la diestra del Dios Padre y nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales. Estamos posicionados en un lugar de autoridad. Diga conmigo, estoy sentado, estoy posicionado en un lugar de autoridad. Ese lugar es Cristo, aleluya, que recibió un nombre que por sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Y por último, hermanos, quiero decirles que Jesús, el propósito de la crucifixión y de la muerte de Cristo, también tiene un propósito interesante y muy importante, que fue vencer la muerte. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Jesús venció a la muerte? Llegó el domingo, llegó el séptimo día. Nosotros es el primer día de la semana. Pero llegó, hermanos, un día donde Cristo resucitó, venció a la muerte. Apocalipsis 1, 17 y 18. Aquí tengo algo que tiene que ver con eso, hermanos, que quiero compartirles. Pero cuán interesante. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, aún en la cruz, hermanos, hay una esperanza de vida porque Él venció a la muerte. Si Él hubiera quedado en la cruz, vana sería nuestra predicación, no tendría ningún poder. Pero Cristo no quedó en la cruz, tampoco quedó en la tumba. La tumba quedó vacía, hermanos, porque Cristo se levantó de entre los muertos, victorioso, venciendo a la muerte. Gloria a Dios. 1, 17 y 18 de Apocalipsis dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y le puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Le arrebató la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Entonces, hermanos, el propósito de la cruz, también morir para resucitar, para vencer a la muerte. Hay otros textos en la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 54, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Aleluya, Cristo ha vencido, Cristo ha resucitado, aleluya. Damos gracias a Dios. Yo quiero que ustedes comiencen a dar gracias a Dios, porque ahora vamos a adorar al Señor. Aleluya. Aleluya, vamos a dar gracias